Hoy estaremos hablando de un tema muy, muy importante, y esto es que el pectus excavatum no es un problema estético, sino que nuestras investigaciones y las investigaciones de importantes centros académicos del mundo demuestran que el problema del pectus excavatum está mayoritariamente en el corazón, básicamente la compresión cardíaca que ocasiona el pectus, además que en algunas ocasiones también el pulmón, pero nosotros vamos a enfocar la conferencia esta de hoy en nuestras investigaciones en cuanto a la compresión cardíaca y la disfunción del corazón en los pacientes con pectus excavatum. Es muy común que estemos en el quirófano, como vemos aquí, nosotros somos muy obsesivos para tratar a nuestros pacientes, por lo cual en una cirugía como la que vemos acá, además del gran equipamiento y la alta tecnología que tenemos, siempre tenemos los estudios del paciente con nosotros para poder comparar lo que estamos operando con lo que daban los estudios. Pero además tenemos esto que está aquí, que es una cámara de altísima resolución que nos permite ver en un monitor lo que está adentro del paciente. Como vemos acá, el cirujano está tocando la profundidad del pectus y eso lo vemos extrapolado perfectamente aquí en la pantalla, donde vemos lo mismo que el cirujano está viendo por fuera, lo vemos de adentro. Y es en estas ocasiones que durante años nosotros veíamos la siguiente situación. Estamos en el quirófano viendo y ahí vemos el corazón que está completamente aplastado. Como ven, aquí se puede ver el excavado, la parte hundida del pecho y el corazón completamente aplastado, latiendo mal. Sin embargo, nosotros pedíamos los reportes ecográficos y nos decían, no, es normal la ecocardiografía. Y dijimos, no puede ser. Por eso nos pusimos a investigar. Fíjense cuando nosotros ahora hacemos elevación external, antes de pasar los implantes para corregir el pectus, ya estamos corrigiendo la compresión cardíaca y miren la gran diferencia que hay antes y después de la elevación del esternón. ¿Cómo puede ser que los estudios nos informen normales? Esto quiere decir que había un error, que los estudios estaban mal dirigidos, o por lo menos los médicos que hacían esos estudios no estaban informados de la manera que había que mirar el corazón. Por eso, desde hace años, nuestro equipo, que investiga muchísimo y siempre estamos documentando todo, decidimos empezar a estudiar esto por nuestra cuenta. Por supuesto, primero revisamos la bibliografía y encontramos que hay un montón de artículos sobre el tema. Pero, ¿qué ocurre? Es como un gran rompecabezas, porque no se ponen de acuerdo, es como que están todos encontrando cosas en el corazón y cosas importantes, pero los centros parecen no ponerse de acuerdo, ya que el tema es muy complejo. Y por ese motivo decidimos empezar a tratar de emprolijar, de armar este rompecabezas. Y desde hace ya casi 10 años nuestro equipo empezó a investigar. Y las dos preguntas importantes que teníamos para hacernos es, ¿se podrá clasificar esto, este tipo de problema en el corazón, la compresión? ¿Y qué ocurre durante el ejercicio? Porque la mayoría de los estudios eran durante el reposo. Entonces, voy a mostrarles algunas de las más prominentes publicaciones que hemos hecho en nuestro grupo. Son todas publicaciones de años de trabajo, publicadas en journals prestigiosos. En este caso, en el año 2018, nuestro grupo publicó en el Journal of Pediatric Surgery este paper que habla de la relación entre la resonancia magnética, la compresión cardíaca y la tomografía. Es una cohorte de 60 pacientes, a todos se les hizo tomografía y resonancia cardíaca, y acá en este paper presentamos al mundo nuestra clasificación de compresión cardíaca. Decimos que hay una compresión tipo 0, cuando no hay compresión, o sea, hay pectus, hay desplazamiento del corazón, pero no hay compresión. Tipo 1, cuando la compresión, cuando el pectus solamente compromete la pared lateral del ventrículo derecho. Y tipo 2, cuando la compresión compromete no solamente la pared lateral del ventrículo derecho, sino también el canal AB y parte de la aurícula derecha, o sea, compromete todo el corazón derecho. Aquí vemos en esta publicación nuestra las imágenes que publicamos y vemos en angioresonancia dinámica, que estos estudios son fantásticos que hace nuestro grupo, vemos la tipo 0, el corazón, acá lo ven, desplazado pero no comprimido. La tipo 1, pueden ver claramente acá cómo comprime el ventrículo derecho. Fíjense esto que se llama septum, que es lo que está en el medio entre los dos ventrículos, se está moviendo mal, anormalmente, hace como un latigazo, esto se llama septum paradojal. Y la tipo 2, donde la compresión ya es de todo, ventrículo derecho, canal AB y la aurícula. Esto genera una falta de espacio en el corazón derecho, y fíjense lo mal que se mueve este septum, directamente está haciendo un gran movimiento paradojal para buscar lugar, y para buscar lugar para que la sangre le llegue.
el ventrículo derecho debe llenarse con sangre, y si esto no ocurre bien, eso se llama disfunción diastólica. Entonces, nuestra sorpresa fue cuando encontramos que casi el 80% de nuestros pacientes tienen algún tipo de compresión, una o dos, siendo la más frecuente la tipo 1 y después la tipo 2. Y un 23% de los pacientes no presentaban ningún tipo de compresión. Cuando correlacionamos la clasificación, ven acá tipo 0, 1 y 2, con los índices torácicos, como el índice de corrección o el índice de Haller, que habla de la severidad del hundimiento, había una correlación, o sea, a mayor hundimiento, a mayor deformidad y a mayor ángulo del esternón de rotación, peor era la compresión, siendo la tipo 2 la peor. Y esto dio estadísticamente significativo. Esto está publicado en nuestro paper. Con lo cual, concluimos en este paper de 2018 que presentamos una nueva clasificación, la presentamos al mundo, de compresión cardíaca en pectus excavatum, y esta clasificación se recorrelacionaba con la severidad de la deformidad, o sea, con los índices torácicos. Con lo cual dijimos, bueno, ok, esto se puede clasificar, proponemos empezar a hablar de este tipo de clasificación cuando hablemos de compresión cardíaca, y después veremos si esta clasificación se la puede hacer mejor, mejorar, pero es un punto de partida para empezar a hablar de compresión cardíaca. Luego dijimos, ¿qué ocurre durante el ejercicio con todos estos hallazgos? Bueno, en el año 2019 publicamos un estudio también muy importante en el European Heart Journal, que es una journal de alto impacto del mundo cardíaco, 59 pacientes. Aquí a todos los pacientes les hicimos tomografía computada, resonancia cardíaca y ecocardiograma bajo estrés, que es, ahora vamos a ver, es un estudio en bicicleta supina que hace que el paciente esté en ejercicio, con lo cual empezamos a estudiar a nuestros pacientes en ejercicio. Aquí vemos un paciente típico, donde vemos que el mismo paciente se le hizo todo, tomografía, ecocardio y resonancia. Un paciente con un índice de corrección del 53%, una compresión tipo 1, solamente del ventrículo, rotación externa a la derecha, pudo hacer 6.7 METs, que es bajo, que es la cantidad de ejercicio que puede hacer este paciente, con un gradiente tricuspidio de 9.7 milímetros de mercurio, que es elevado, una relación EA invertida y un aplanamiento septal, que es lo que hablábamos hoy, el septum entre los dos ventrículos. Aquí vemos algunas tablas de nuestro paper. Fíjense que importantísimo lo que se llama relación tricúspide mitral, que normalmente la tricúspide y la mitral, que son las dos válvulas cardíacas, tienen que ser iguales, o sea que tiene que dar 1. En los pacientes con pectus, a medida que empeoraba el tipo de compresión, el anillo tricúspide era menor, y esto dio estadísticamente significativo. Y el septum paradojal, exactamente lo mismo. A medida que empeoraba la compresión, tipo 0, 1 o 2, fíjense que el 100%, esto es un dato muy importante, 100% de los pacientes tipo 2 tienen septum paradojal. Esto está hablando de un mal funcionamiento cardíaco. Y el aplanamiento septal inspiratorio fue algo que encontramos y nos llamó la atención. Especialmente porque también se ve más en los pacientes de tipo 2. ¿Qué es el aplanamiento septal inspiratorio? Bueno, a diferencia de lo que ocurre en las personas normales, donde en la inspiración nuestro tórax se expande, en los pacientes con pectus, mírenlo aquí, el pectus queda hundido, o sea que se clava en el corazón. Esto hace que la compresión del corazón derecho sea peor, y en ese momento el septum, que es esto que está aquí, se aplana buscando lugar en el otro ventrículo. Lo mismo vemos aquí, en otro corte. Aquí vemos el pectus como está fijo, y al inspirar empeora y comprime más el corazón, generando aplanamiento septal. Estos son hallazgos muy importantes, porque nos ayudan a entender lo que pasa en el corazón. También, para nuestra sorpresa, encontramos derrame pericárdico. Y también el derrame pericárdico, si bien estaba en todos los pacientes, no fue estadísticamente significativo, no se relacionó con el tipo de compresión. Aquí vemos pacientes con resonancias dinámicas, donde vemos el derrame pericárdico. Muy importante observar esto, porque para nosotros esto fue un hallazgo. Y es importante notar que ahora estamos viendo que cuando los operamos estos pacientes, este derrame pericárdico desaparece. En otro estudio posterior, y este es el último paper que publicamos en el año 2020, un trabajo extremadamente importante en el Journal Radiology, que es un journal de alto impacto, muy importante en el mundo académico. Llevó mucho tiempo publicar este paper, 10 años de investigación y casi un año de revisión de este paper.
Lo que tiene este trabajo muy importante, que son 269 pacientes analizados prospectivamente, fichados prospectivamente, todos los pacientes tenían ECOS-3 y los pacientes con Pectus con tomografía computada. Pero la característica de este paper que además teníamos 35 controles normales. Esto hizo que podamos compararlo con una población normal. Aquí vemos cómo se hace el ECOS-3 en bicicleta supina, lo corte tomográfico típico, como vemos aquí, 35 controles normales que no tenían, obviamente, a los normales no se les hizo tomografía. Ya nomás con el máximo esfuerzo que estos pacientes pueden hacer, los pacientes que se llaman METs, los pacientes con Pectus, lograron muchísimo menor esfuerzo máximo, con una significancia de menos de 0.001 la P. O sea, estos pacientes con Pectus no llegan al ritmo máximo de ejercicio como los pacientes controles. Además, encontramos en la ecocardiografía, antes de empezar a hacer el ejercicio, una disminución de la aurícula, del área de la aurícula izquierda en los pacientes con Pectus comparado a los controles, y septum paradojal, que es este movimiento anormal del septum, también fue increíble porque ningún paciente de los controles tenía esto, pero el 64% de los pacientes con Pectus tenía septum paradojal. Bajo estrés, digamos, en el ejercicio, encontramos signos de disfunción diastólica. ¿Qué es la disfunción diastólica? Cuando el ventrículo no se puede llenar, eso, o se llena mal, eso se llama disfunción diastólica. El ventrículo derecho necesita llenarse con sangre porque esa sangre la manda a los pulmones para oxigenarse. Y si esto es en menor cantidad, el paciente va a necesitar compensar eso con algún otro mecanismo, como por ejemplo aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, estos pacientes, bajo estrés, encontramos signos claros de disfunción diastólica como la relación de una inversión en la relación EA en el ventrículo izquierdo incluso, no solamente en el derecho, que fue significativa, en el ventrículo derecho también encontramos esta relación EA invertida, y signos de disfunción diastólica, en ninguno de los controles tenía esos signos, pero los pacientes con Pectus, un 29% tenían signos directos de disfunción diastólica. En cuanto a la disfunción sistólica, que es cuando el corazón late para mandar la sangre, también encontramos signos de disfunción sistólica. Y esto, gracias a lo que se llama BD-TAPSE, que es un estudio que se llama, lo que se mide aquí es la excursión del anillo. Son parámetros ecocardiográficos que en los pacientes con Pectus y los controles era significativa la diferencia también. Y la onda sistólica en Doppler tisular, que también es un signo indirecto de disfunción sistólica, también era significativo entre los pacientes con Pectus y los controles. O sea, los pacientes con Pectus mostraban signos de disfunción sistólica en relación a los normales. En cuanto a signos de la compresión del anillo tricuspidio, hoy hablábamos de eso, que el anillo tricuspidio es el canal que permite pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Si ese anillo está comprimido, eso genera como un cuello de botella, donde la sangre no puede pasar al ventrículo y llenarlo. Y esto en reposo, entre los pacientes de Pectus y control, no había una diferencia significativa. Sin embargo, al ponerlos en ejercicio, se encontró que el área tricuspidia estaba fija. Normalmente cuando uno hace ejercicio, esta área, el área tricuspidia se expande para que pase más sangre. Y en estos pacientes no se podía expandir. Esto, ¿cómo lo podríamos graficar? Bueno, en esta gráfica se ve muy bien. En reposo y en ejercicio, lo verde serían los pacientes normales. En reposo va aumentando esta área tricuspidia para dejar pasar más sangre, y los normales presentaron un 37% del aumento de esa área. En cambio, los pacientes con Pectus era fijo, es como que encuentran una pared con la que chocan y no pueden expandir el área tricuspidia, y en estos pacientes solamente se observó un 4% de aumento, es como que esta área tricuspidia está fija. Esto, obviamente, si uno mide las presiones entre aurículo y ventrículo, hace que la presión, el gradiente, como se llama entre el aurículo y el ventrículo, aumente, porque no puede pasar la sangre, y ahí vemos como en reposo el gradiente tricuspidio fue normal, o sea, normal, no había diferencia significativa entre los Pectus y control, pero en el ejercicio el gradiente tricuspidio aumentó significativamente, demostrando que hay un problema de llenado ventricular y de pasaje de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho.
Entonces, para resumir, todas nuestras investigaciones de estos últimos 10 años, y hay más papers que no voy a presentar en honor al tiempo, pero nos muestran correlación entre la severidad de la compresión y de la deformidad. A más deformidad, mayor compresión, y esto se correlata con nuestra clasificación propuesta. La compresión cardíaca puede ser clasificada, como lo hemos demostrado. Además, la compresión cardíaca provoca una disfunción diastólica y sistólica en ambos ventrículos, no solamente en el ventrículo derecho, que es el que está más expuesto a la compresión, sino en ambos. Y estos hallazgos son más evidentes en la compresión tipo 2, que es la más completa, la que tiene todo el corazón derecho comprimido. Y además encontramos que el ejercicio y la inspiración, no solamente el ejercicio, sino el movimiento inspiratorio, aumentan estos hallazgos. Todo esto nos sirve para entender lo que está ocurriendo durante el ejercicio en los pacientes con pectus y empezar a lentamente armar este rompecabezas. Mientras tanto, ahora nosotros seguimos investigando, por supuesto, porque nuestro grupo nunca para de investigar, y aquí vemos como, por ejemplo, un corazón operado cambia completamente su forma. Estamos viendo cómo el paciente tenía a la izquierda comprimido y ahora operado con 3 implantes. Ese corazón tiene una forma totalmente redonda, está latiendo de otra manera, lo vemos, y eso entonces decimos, bueno, es lo mismo que antes, lo podemos medir y lo estamos midiendo. Y aquí tenemos estudios de nuestros últimos estudios de estos pacientes, donde vemos una compresión preoperatoria que se resuelve en el posoperatorio, en esta cardioresonancia dinámica. Estos son de los primeros estudios que empezamos a tener, porque claro, hay que operar al paciente, sacarle los implantes después de 3 años, y luego a los 6 meses citarlo para hacerle los estudios de nuevo, y eso lleva muchos años. Pero estamos empezando a tener estos estudios. Miren aquí también como a la izquierda hay un derrame pericárdico, que se ve claramente aquí, desaparece, y el septum paradojal desaparece también, y eso nos anima mucho a seguir investigando. Aquí vemos lo mismo en un perfil, exactamente lo mismo en un perfil, como el movimiento inspiratorio incluso mejora en la caja torácica, ya no se hunde más, sino que se expande como tiene que ser normal, y no hay más septum paradojal, no hay más derrame pericárdico, y no hay más compresión del ventrículo derecho en el postoperatorio. Así que bueno, nuestro grupo, en colaboración ahora con otros centros de reconocimiento, de gran reconocimiento mundial, estamos trabajando en un estudio colaborativo para empezar a armar este rompecabezas y traer a nuestros pacientes las verdades y la solución a todo este problema, para definitivamente erradicar el concepto de que el pectus excavatum es un problema estético. Muchísimas gracias.